Muy bien, pues muy buenas a todas, a todos. Vamos a empezar. No sé quiénes serán capaces de reconocer a estas personas. ¿Hay alguien que reconozca? ¿Sabe quiénes son? No somos nosotros, ¿vale? Spoiler. Vale, nadie. Nadie reconoce este grupo de gran éxito, ¿no? Nadie reconoce este grupo de gran éxito. Ah, ¿sí o no? ¿Sí? Vale, vale. Muy bien, muy bien. Gracias, perfecto. Vale, pues se llaman The Rembrandts. Y hemos empezado con ellos porque tenemos una reflexión hoy que lanzar aquí, ¿no? Podríamos hablar de Rembrandts con el concepto que a veces se llama One Hit Wonders, ¿no? One Hit Band. Entonces alcanzaron el éxito, sí, eso es incontestable, pero solo una vez, ¿no? Y la reflexión que traemos aquí es si como comunidad, ¿no? Con Agile tenemos la sensación de que alcanzamos ese éxito, ¿no? Lo hemos petado y ya con eso pues nos vale, ¿no? Y si realmente ese éxito es real o no, ¿vale? Y ya tenemos, hablando en Forbes, ¿no? Si cuántas fallan, ¿no? ¿Por qué fallan? ¿Por qué fallan las transformaciones en las organizaciones? Y vemos que no llegamos a donde queríamos, ¿no? Algunos podíamos tener una utopía demasiado idealista de que era la agilidad y nos representaba una situación completamente ideal. Pero sin ir a eso tampoco, es como que nos quedamos a medio camino, ¿no? Quizá no es un objetivo suficiente ambicioso, o nos hemos hecho agilidad en una parte, pero tráeme un caso de éxito y si me dejas buscar la persona adecuada, él te dirá que ha sido un fracaso. ¿Sí? Siempre hay alguien que te va a decir, no, esto de éxito no ha tenido nada. Sí, lo han contado en la CAS, yo he estado contando también casos de éxito. Y luego, si preguntases a otra persona, te diría, bueno, sí, más o menos, ¿no? Entonces, se queda ahí sin llegar a los resultados que podíamos imaginar. Y en esa sensación de que esa transformación ha estado muy encorsetada y dentro de unos límites muy claros, que son como el equipo o la gente que está haciendo el desarrollo, pero que no hemos pensado en las organizaciones. Nos venía a la mente una charla que nos gustó bastante, ¿no? Sí, en era una buena, casa, sí. ¿no? Está bien. Igual muchos de vosotros estuvisteis también. Yo creo que sí, ¿vale? Porque hemos rescatado aquí en vivo y en directo y por eso gracias al técnico por poder actualizar la presentación. Vale, porque ha habido un momento en el que Bas decía, es que hay una cosa muy importante, que hay dos itinerarios, dos viajes que tienen que hacer las personas de los equipos de desarrollo, ¿no? Y en esa parte decía, uno de ellos es pasar de que les digan cómo tienen que trabajar a realmente creerse y tomar autoridad como un equipo autoorganizado, ¿vale? Y entonces nosotros decimos, bueno, pero más allá del equipo, ¿no? Concreto, joder, como organización, o sea, ¿cuándo vamos a saltar? ¿Cuántas empresas están saltando a hacer esa comparación, ¿no? Oye, realmente de pasar de en esta empresa trabajamos así y ya está, ya me lo han dicho y lo hago y ya está, a realmente creernos, ¿no? Que, oye, nos toca decidir entre todas, entre todos, cómo trabajar, ¿no? O por otro lado, decir, pasar de programador a desarrollador de producto. Pues es que es una reflexión muy buena, pero no se termina simplemente pasar de programador, ¿no? O sea, tenemos que creernos que podemos pasar de empleado, ¿a qué? ¿A qué sería? ¿No? A protagonista realmente de diseñar y decidir pues, cómo tiene que funcionar la organización. ¿Cuántas organizaciones están imponiendo Agile, ¿no? A sus empleados? ¿En qué medida están esos empleados participando en la decisión de cómo vamos a trabajar? Ah, nos dejan ser un equipo autoorganizado. ¿Puede ser otra cosa? No, tienes que ser un equipo autoorganizado. ¿Sí? No nos resuena eso, no nos resulta como un mal olor, ¿no? O sea, lo mismo que se habla de bad smells en el código y tal. Esto, joder, realmente no nos lleva a decir, algo aquí falla, ¿no? Entonces, hemos identificado 3 elementos en la experiencia de estar trabajando con la sociocracia en Vico, que son los que nos chirrían y creemos que son en los que tenemos que ir un poco más allá. El primero es que las estructuras de poder se mantienen, es decir, estamos Agile aquí
pero mantenemos las mismas estructuras de poder y el que tenía poder antes lo mantiene. Y acabamos con un Scrum Master, con un Tribe Scrum Master, con un Powerful Scrum Master, ¿no? Y hemos hecho otra jerarquía de poder. ¿Sí? A alguno le suena por ahí, ¿no? La colaboración no es real, seguimos poniendo muchas trabas a la colaboración, porque sí, aquí estamos haciendo nuestro equipo autoorganizado que colaboramos, pero ¿qué pasa con los del otro silo de al lado? Seguimos sin romper muchos silos todavía, ahí no hay colaboración real. Y luego, en general, la delegación es un fraude. Mientras vas por el camino, te delegan, pero te has salido, te dan colleja y te vuelven a redireccionar. Sí, yo te delego siempre que vayas por aquí, claro, ¿no? Que a veces da esa impresión, ¿no? No sé si lo habéis vivido alguna vez. Entonces, creemos que la sociocracia, y en concreto nosotros con la que hemos trabajado en Vico hablamos de la sociocracia 3.0, creemos que es un elemento que nos puede dar ese diferenciador de ir un paso más allá de la agilidad y decir, bueno, ¿cómo nos vemos como organización, ¿no? Y la sociocracia es un modelo de gobernanza y de toma de decisiones, pero es también un ideal social. Y aquí traigo un poco quizá la utopía que algunos habíamos visto en la agilidad, ¿no? Que es donde todo el mundo pueda tomar decisión sobre su futuro. ¿Sí? Da igual que seas un sitio o en otro de la organización, que tú puedas tomar decisiones sobre lo que te va a afectar, ¿vale? Y en la sociocracia 3.0 hablamos de 7 principios que podemos ver aquí, está en inglés. Bueno, empiricismo, efectividad, transparencia. De aquí vemos 5, ¿sí? Estos 5 de empiricismo, efectividad, transparencia, mejora continua y responsabilidad, que probablemente muchos tenéis en los cuadros de los pasillos de vuestras organizaciones, ¿no? Que ahí quedan muy bien. Otros los vivís, pero los que son más específicos de la sociocracia, vamos a hablar de equivalencia y de consentimiento durante estos próximos minutos, ¿vale? Que son 2 elementos clave en la sociocracia. La equivalencia, como el principio de que todo el mundo que es afectado por una decisión pueda participar en ella, acordaros de tomar las decisiones sobre su propio futuro, y el consentimiento como el tomar las decisiones cuando no hay objeciones para no hacerlo. Buscamos las objeciones a las decisiones y las resolvemos, ¿vale? Lo explicaremos con un poco más de calma ahora más adelante. Perdón. Vale. Y bueno, en el título de la charla hablábamos de un ejemplo y tal. Efectivamente nos vamos a apoyar un ejemplo, que es el que conocemos, porque llevamos 3 años viviéndolo, ¿vale? Pero nuestra intención no es hacer aquí, oye, un caso, os vamos a contar de principio a fin qué hemos hecho y tal y cual, ¿vale? Venimos para hablar y compartir con vosotras y vosotros pues algunos aprendizajes y en esa reflexión de 3 puntos fundamentales que hay, ¿vale? No nos hemos presentado, yo soy Aritz Sueskun, soy responsable de operaciones en Vico después de ya 15 años trabajando en esta organización, ¿vale? Joserra, aparte de ser ex Vico, ¿no? Cuando teníamos las mismas pintas que de Rembrandt, ¿en esa foto? Efectivamente, casi. Bueno, sí. Yo soy Agile Coach, todavía me sigo llamando y me gusta el nombre de Agile Coach. Trabajo en Tayari y acompañamos a organizaciones en la transformación, como hemos hecho en este caso con Vico, ayudándoles a trabajar con Sociocracia 3.0. Vale. Entonces, las cosas que os vamos a contar está basado en hechos reales. Nadie ha sufrido en el rodaje. Bueno, no, pero no os vamos a contar, oye, según el libro, no sé qué, os vamos a contar cosas pues, que hemos aprendido en nuestro día a día aplicando esto en los últimos 3 años, ¿vale? Si alguien está interesado en el caso concreto de qué cosas hicimos y tal, porque lo escribimos, porque no hay tanta gente que ha hecho como ese camino, a nosotros no nos importa hacer nuestro propio camino y pues lo compartimos, ¿no? En nuestro Vico Insights, pero vamos, este no es el tema, quien quiera pues que se lo mire y, sí. Y nos pregunte y todo eso, ¿no? Pero lo que sí vamos a hacer es esos 3 puntos fundamentales que hemos visto antes, intentar ejemplificarlos a partir de cosas reales que han pasado y que se puedan tangibilizar, ¿vale? Pero no queríamos que copiéis el caso de éxito. Eso es, no Pero os va a servir. no porque no se puede copiar un caso, ¿no? Sino tenemos que ver qué aprendizajes sacamos de ahí y eso es lo que podremos aplicar. Vale, primer punto, punto número 1. Os cuento un hecho real pasado en el último junio, hace unos meses, ¿vale? No exactamente en esta sesión, pero
una sesión, quiero que os imaginéis cara a cara, en el que unas pocas semanas después de haber anunciado que la empresa se vende, nos integramos en un grupo mayor, hay una conversación cara a cara, en directo y entre varias personas, pero en particular una persona que lleva 3 meses en Vico, haciendo preguntas y comentando directamente con el propietario y el director, ¿no? de la empresa, Diego y tal, hablando de tú a tú, de oye, ¿y esto qué va a significar? Y no nos preocupa esto y tal y cual. Vale. ¿Y qué quiero que pensemos sobre esto? Muchos de vosotros igual estáis pensando, bueno, eso en mi empresa también puede pasar, oye, cualquiera puede hablar con cualquier persona y tal. Creo que la diferencia está en, teniendo claro de estas estructuras de poder de las que vamos a hablar, oye, tenemos que provocar que estas conversaciones se den, que se puedan dar. Entonces, vamos a hacer un open space y vamos a hablar de qué es lo que le preocupa a la gente, y una de las cosas que podía preocupar es qué cosas va a pasar con la integración y tal, y entonces, pues para mí ejemplifica bastante bien cómo cualquier persona delante del resto puede hablar con cualquier persona de temas a veces igual tan sensibles como podemos pensar como este tema, ¿vale? Entonces, esto habla de las estructuras de poder. ¿Cuáles son las estructuras de poder? Podemos pensar que en empresas como más clásicas pues están claro. Hoy hay un organigrama, la gente es jefe de esta y tal. No es que en esos casos existen unas estructuras de poder y si nos cargamos el organigrama ya no hay estructuras de poder. Siempre hay estructuras de poder. Entonces, una de las invitaciones sería a pensar cuáles son nuestras estructuras de poder. Lo mismo que en Toyota se hablaba de afinar el ojo para el desperdicio y tal. Pues de nuevo, ¿cuáles son nuestras estructuras de poder? ¿Somos una organización más jerárquica? Bueno, pues está claro cuáles son nuestros departamentos, eso que dificulta y tal. ¿Somos una empresa menos jerárquica? ¿Pensamos nosotros en una estructura red? Pues hay un poder. ¿Qué nodos están más interactuados? ¿Cómo fluye la información? Y esas estructuras de poder, está bien pensar para qué las tenemos, ¿no? Entonces probablemente tendremos claro más o menos qué beneficios buscamos, pero qué otras cosas están haciendo, qué está dificultando esas estructuras de poder, ¿vale? Y qué otras cosas podemos hacer. Tenemos que hacer la diferencia entre si nuestras estructuras organizativas están sirviendo al poder, y poder sin ningún sentido negativo, sino pues al dueño o a quien tiene el mando de la organización, típicamente pues propietario, ¿no? O están sirviendo a aquel objetivo que tiene la organización. ¿Sí? Queremos cambiar la jerarquía del poder por el poder de la razón. ¿Vale? En la sociocracia lo que vamos a trabajar son con estructuras que van a ser muy organizadas alrededor de los objetivos. ¿Vale? Ahora vamos a ver cómo Vico, por ejemplo, después de su Open Space, que es recoger las tensiones, los comentarios, las ideas de toda la organización, a partir de eso diseñamos una estructura basada en sociocracia. Hablamos de círculos, que vienen a ser equipos autoorganizados donde todas las personas son equivalentes, es decir, todos toman las decisiones al mismo nivel. Creamos esas jerarquías, pero de dominios. Creamos jerarquías preparadas para trabajar en aquellos objetivos que tenemos. ¿Sí? No es definidas desde, oye, ¿qué rol tengo yo? ¿Qué poder tengo aquí? Y entonces organizo la jerarquía que creo que necesito. No. Es que objetivo, tenemos un dominio, un área, y de ahí es donde podemos empezar a hacer jerarquías. Porque en sociocracia suele preguntar muchas veces, ¿aquí es una empresa horizontal? Bueno, puede haber, hay jerarquías, ¿sí? Pero de dominios, de objetivos, no de poder. Vale. Este, por ejemplo, sería el último diagrama que estamos utilizando. No es ni para que nadie ni lo copie y tal, y además tardaríamos bastante en explicar, pero para decir que al final, en base a esas inquietudes que hay de todas las personas de Vico y tal, y esas misiones que nos hemos encargado, pues generamos nuestra propia forma de organizarnos. Ahí en el centro, por ejemplo, hay un círculo de estrategia, ¿no? Que nosotros llamamos HOSIN, y entonces tenemos claro que ese círculo está porque ha salido de la organización que necesitamos una estructura, una estrategia clara, que conozcamos todas las personas de Vico, y eso lo hacemos en círculo y
círculo, la participación en ese círculo no está vetado solo a ciertas personas, sino que entre todas y todos elegimos las personas que van a estar ahí tomando como esas decisiones, ¿no? Bueno, sin más, a nivel como de ejemplo. Vale. Pasamos al segundo punto y segundo detalle. Bueno, esto sería el documento del modelo salarial de Vico que tenemos desde hace 2 años y pico, fruto del trabajo de uno de los círculos que se estableció para trabajar con un encargo claro de la organización. Necesitamos mejorar la claridad de que cada persona tenga claro cuál es su rol en Vico, su posición y cómo aporta valor, ¿vale? Y es algo que llevábamos bastantes años persiguiendo hacerlo porque necesitábamos hacer nuestro modelo de nuevo, ¿no? Huimos un poco de copiar cosas que están por ahí y tal. Pero gracias a tener claro el encargo de la organización y establecer un círculo de personas que trabajamos ahí en equivalencia y tal, pudimos colaborar para tener este documento de algo también, de nuevo, como tan sensible como cosa que se refiere a salarios y tal, ¿vale? Entonces, para nosotros eso ejemplifica bastante cómo la colaboración, de la que tanto hablamos en los equipos y tal, podemos llevarla a otra escala, a escala de organización. Gracias a la colaboración entre esas personas, pues cosas como la elaboración de un modelo salarial, trabajar el entorno de trabajo, la mejora continua, pues pueden estar saliendo adelante. Buscamos, perdón, buscamos una colaboración, vamos a decirlo, plena. ¿Vale? Y hemos traído el concepto de equivalencia. Todos los que le afecta una decisión van a colaborar en esa toma de decisión. Claro, en una organización dices, bueno, pues el modelo salarial puede afectar pues, a los 80, 90 que forman parte de... Pero la cuestión es que llevemos la voz a esa colaboración, ¿sí? Que todo el mundo esté representado en esa colaboración. Lo primero que tenemos que conseguir es mucha claridad en el objetivo. ¿Sí? ¿Para qué estamos colaborando? Tiene que ser muy transparente, que era otro de los valores o principios de la sociocracia, ¿no? Tenemos que hacer muy transparente qué estamos tratando de conseguir y hasta dónde llega nuestra capacidad de decisión. Puedes decidir esto, ¿sí? Este es el dominio que hemos definido para que este grupo, colaborando, tome decisiones para llegar pues, a un modelo salarial de toda la organización, ¿sí? Y aquí una de las claves es cómo tomamos las decisiones. Y un punto fundamental es el consentimiento, la toma de decisiones por consentimiento. Generalmente tomamos muchas veces la mayoría con sistemas, tomamos las decisiones con sistemas pues un poco cojos, como la mayoría, ¿no? Si tomas la decisión por mayoría simple, resulta que puedes tener al 49% de la gente en contra de esa decisión. Pues lo vemos en política, ¿no? Joder, pues bueno, ahí no es el 49, es el 80% en contra, ¿sí? Pero aún así han ganado por mayoría, ¿no? Lo podemos ver, nos vamos al consenso. Bueno, pues que todos nos pongamos de acuerdo y entonces empezamos a pensar, ya, pero no nos ponemos de acuerdo ni de globo, todos a la vez, en lo mismo, que a todos nos guste la mejor opción, ¿no? Entonces, el consentimiento lo que buscamos es, dada una propuesta, resolver las objeciones que podamos hacer a esa propuesta. Aquí no estamos hablando de decisiones de sí o no, ¿no? O de votar sí o no, sino cuando yo traigo algo al equipo, traigo un modelo salarial al resto de mi círculo con el que estamos trabajando y he trabajado una propuesta, lo que buscamos es qué objeciones encuentra el resto de la gente, es decir, qué problemas se encuentra en esa propuesta que podrían dañar la organización o qué mejoras ven en esa propuesta para mejorarla. Y eso lo vamos resolviendo y construimos una propuesta mejor simplemente hasta que no quedan objeciones. ¿Vale? No es la zona de no es la favorita a lo mejor de todos, pero no tengo más objeciones, ¿sí? Entra en mi zona de preferencia, ¿sí? Es decir, no es, tengo mi zona de preferencia que es la que me gusta más, esa decisión, ¿vale? Pero tengo un rango de tolerancia, es donde no tengo objeciones. Entonces, esto se hace un proceso, típicamente cuando consentimos, por eso esta imagen, cuando decimos que no tenemos objeciones, pues decimos que está ok, pero cuando tenemos objeciones ponemos la palma de la mano diciendo, tengo un regalo, voy a poder mejorar esa propuesta. Y entonces integramos en la propuesta
solución a la objeción que trae. ¿Vale? Cuando tenemos un grupo de personas que son equivalentes, por definición, por la estructura que hemos montado de poder en ese círculo o en ese equipo, y todos tienen la posibilidad de poner sus objeciones, es cuando esa propuesta, mediante inteligencia colectiva, va a ser lo mejor posible que podemos crear. ¿Sí? Entonces, de esa manera tomamos decisiones rápidas. Yo me acuerdo ahora, cuando la primera vez que lo hablábamos en Vico, estos son un poco brutos, son navarros, lo primero que me dijeron, eso aquí es imposible, no se puede hacer, vamos a estar discutiendo hasta el infinito, ¿no? Alguna vez también estuvimos hasta el infinito, pero luego se toman las decisiones muy rápido. ¿Por qué? Porque tienes un objetivo muy claro, una propuesta muy específica y todo el mundo se siente con esa responsabilidad de decir, jo, lo puedo hacer mejor, tengo una idea de propuesta mejor o veo algo que puede ser dañino, ¿no? Y entonces evolucionan las propuestas. El consentimiento es uno de los pilares, sin duda, de la sociocracia. Sí, y nos hemos detenido en ello un poco más, a pesar de que decíamos al principio que esto no es una charla para explicar todo y tal, pero el consentimiento realmente es algo bastante transformador, ¿no? A veces hablo de que es como, en cuanto a la toma de decisiones, es como un hack, o sea, porque Sí. ¿sabes? Todos decimos, pues ya sabemos cómo se toman las decisiones, llevamos tomando las decisiones decenas de miles de años, ¿no? Pues realmente es una evolución, saber que se pueden tomar por consenso, hay una persona que lo puede tomar, hay una forma de tomar por mayoría y hay otra que es el consentimiento. Entonces conviene aprenderla y tal, porque no solo es en el ámbito profesional y tal, sino que afecta un poco a todo, ¿no? Vale, tercer momento. Voy hacia atrás, hacemos un Open Space hace ya 3 años y en el trabajo, después de varias personas, para decir, bueno, cuáles son los temas que hay detrás de las inquietudes y lo que la gente está pensando y tal, pues decidimos poner en marcha un círculo del día a día, ¿no? La motivación principal estaba centrada en el entorno de trabajo de las personas y habían salido ahí algunos temillas pues, que se podían mejorar en cuanto al ruido de la oficina, la cocina, el wifi, las salas de reunión y tal, ¿no? Vale, y entonces, gracias a la magia de la sociocracia, en poco más de 2 semanas, la verdad es que se arreglaron todos los problemas, ¿vale? Y este es un mensaje que la gente del círculo día a día compartió con el resto. La sociocracia en Vico ya es un éxito, el círculo día a día consigue todos sus objetivos en menos de un mes. Hay un pequeño detalle, es marzo de 2020, ¿vale? Tuvimos con el confinamiento que ir todos a casa y entonces pues la gente un poco como con un poco de guasa dijo menos ruidos en la oficina, la cocina siempre recogida, la oficina más espaciosa, las salas de reuniones están siempre disponibles. Bueno, esto es una anécdota y un poco de guasa hacemos con ello. La realidad es que las personas que estaban dentro de ese círculo, está guay porque también intentamos en Vico pues, vivir las cosas con cierto sentido del humor, pero estaban bastante agobiadas, ¿vale? Entonces, os recuerdo que, perdón, para atrás, en principio algunas de las tareas, de las responsabilidades que tenían era eso, el ruido, la cocina y tal, pero estaba muy claro la motivación principal, el encargo de la organización y el driver que estaba en torno al entorno de trabajo, ¿no? Y esas personas, programadoras, diseñadores y tal, sin que nadie se lo dijera, pues de repente se dieron cuenta de que sus esfuerzos ya no tenían que venir con el ruido y tal, ¿vale? Sino que tenía que ver con el entorno real de las personas de trabajo, que estaban en sus casas, ¿vale? Entonces, sin que nadie se lo pidiera y les dijera, oye, ¿os habéis dado cuenta de que esto cambia y tal? Entonces se pusieron a preguntar si la gente en casa podía trabajar, tenía monitor, necesitaba un portátil mejor y tal y cual, ¿vale? Entonces, con esto queremos ilustrar que la delegación real, ¿no? Y cómo se toman las decisiones en una empresa, pues realmente, con algunas de estas herramientas, con los principios y con el mindset adecuado, ¿no? O sea, con cierta ambición en que esto lo hagamos entre todas y entre todos, pues se puede hacer. Lo que os digo, a esa gente nadie les había dicho, oye, que os habíamos mandado esto y ahora es otra cosa. No, pues tienen claro, ¿vale? Y que la organización les había pedido que, por favor, se preocupen de que el entorno de trabajo de las personas que estamos en Vico sea el adecuado, ¿vale? Decía al principio, ¿no?, que uno de los problemas en este punto 3 en la delegación es un fraude, ¿no? Yo quiero hablar de autoridad distribuida en las organizaciones, ¿sí? No de que alguien tiene el poder y, bueno, venga, te dejo, ¿sí? Bueno, te doy un poco, te lo quito ahora, ¿sí? Tengo mis niveles de delegación según me conviene, ¿no?, que molan mucho para las cartas.
Pero ¿cómo hacemos una autoridad distribuida, ¿no? En la que, en esa pregunta del empleado se convierte, ¿sí?, o el trabajador se convierte en algo más que también, igual que si está en un equipo autoorganizado, en ese equipo, ¿cómo lo hacemos equivalente para la organización, ¿no? El modelo de sociocracia, lo que buscamos es tener esa autoridad distribuida, donde todas las voces importen. Podemos llevar todas las perspectivas a cualquier decisión y seleccionamos las personas para tomar las decisiones de manera distribuida, ¿sí? En el caso de Vico, por ejemplo, cuando formamos los círculos, hicimos, en Sociocracia hablamos de la selección de roles sin candidato. Entonces, cuando vas a elegir a alguien para un rol o un círculo, no votas, no se presenta a alguien candidato, sino que se elige entre todas las personas, presentando nominaciones, cualquiera puede nominar a cualquier persona, se escuchan las razones de todos para nominar a esa persona y luego se hace una decisión por consentimiento de quién va a ocupar ese rol o esos círculos. Entonces, aquí tengo la imagen grabada de las 80 personas de Vico delante de mí. Habíamos hecho una nominación pues, en un Google Form y estábamos tratando de decidir quién iba a formar parte de aquellos primeros círculos hace ya 3 años. Sí, sí. Bueno, si no contamos la pandemia, 2, pero... A la vez cuesta, porque es un cambio de mentalidad y cada una de las personas que estábamos ahí es como, bueno, pero ¿qué digo? O sea, claro, la gente decía, pero puedo decir, yo preferiría no sé quién, pero bueno, pues eso no es una objeción, ¿no? O sea, ¿hay algo en esta propuesta que va contra lo que queremos conseguir y tal? Pues no. O algunas objeciones sí, ¿no? Sí, por ejemplo, pues, oye, pues no, mira, hay algunos perfiles que no están representados y yo creo que representados. vamos a hacer un mejor trabajo en ese círculo del día a día que se encarga del entorno y tal, si también hay una diseñadora, ¿no? Pues efectivamente, pues se puede hacer una propuesta mejor. Y ahí en directo, oye, alguien tal, ¿no? Entonces conseguimos en hora y poco definir los círculos, ¿vale?, por consentimiento de la organización entera. ¿Sí? Al final nadie tenía más objeciones, ¿sí? Eran los círculos que creían adecuados, que representaban a todo el mundo, obviamente para el objetivo que tenían. Era fundamental, habíamos definido muy bien para qué eran esos círculos, cuál era su motivación, cuáles eran sus responsabilidades, sus limitaciones. ¿Sí? Todo el mundo aceptó. Estaba, probablemente, quizá alguno quería tener a su amigo para que, o estar él, ¿sí?, pero entraba en el rango de tolerancia de todos. Para todos era suficientemente bueno y suficientemente seguro para aprobar esos círculos. Con eso se pudo arrancar, ¿vale? También en esas decisiones, en la sociocracia, hablamos de ese concepto de suficientemente bueno para aprobar, suficientemente seguro. Es la idea de iterativo incremental que a todos nos suena, ¿no? De ahí vamos a ir viéndolo poco a poco, ¿no? Y estos cambios de mentalidad siempre cuestan. Antes bueno, no sé cómo se pronuncia su nombre, pero también hablaba, oye, a la hora de dar autoridad a la gente y tal, eso no significa que el día 1 la gente va a dejar como de quejarse o tal, ¿no? Porque decir, es que, bueno, si hemos tomado la decisión en el equipo, pues en realidad, pues no nos podríamos quejar. Pero bueno, pues al principio pues siempre cuesta. Entonces, cuando son como cambios de mentalidad, pues hay que recorrer ese camino, ¿no? Y confiar en que te lleva a un punto mejor, ¿no? Vale. Y en principio, estas son las cosas que habíamos traído, pensando en que hubiera holgura como para que haya preguntas y tal, que yo creo que sí que la va a haber, ¿no? Pero estos serían un poco como 3 puntos clave, ¿no? Esa invitación a estar al loro de cuáles son las estructuras de poder que nos habilitan y que nos dificultan, y entonces ajustar, ¿no?, esas estructuras de poder para ayudar a lo que queremos, ¿no? Por otro lado, que los espacios de colaboración sean reales, ¿vale?, que la colaboración se pueda dar de verdad, y ahí, por ejemplo, la sociocracia, el principio de equivalencia, entenderlo bien y ponerlo en marcha, y el consentimiento ayudan bastante. ¿Vale? Y por otro lado, sobre ese concepto de delegación y esa autoridad distribuida, pues, aunque no ha dado tiempo a hablarlo y sería una de las cosas claras, pero esa claridad ayuda mucho, ¿no? Y la sociocracia tiene ahí sus mecanismos con la definición de drivers, de motivaciones y tal. Pero ir a por una delegación real, y para ello pues ayuda mucho la claridad. ¿Vale? Sí, no se trata de que la solución que os damos, ¿no?, ahora el siguiente paso, decir, bueno, para ir un poquito más allá, usar la sociocracia. Lo que queremos de verdad es que os planteéis esos 3 pilares que para nosotros
han sido importantes en esta transformación y en general, ¿no? En nuestro modo de ver el mundo probablemente, y que os planteéis qué puedo hacer en mi organización, qué puedo explorar para ir un poco más allá, ¿no? No nos quedemos con producir lo mismo pero más rápido ahora, sino que busquemos oye, ¿en qué puedo convertir un lugar mejor mi organización? ¿Vale? Muy bien. Y a partir de ahora, preguntas, dudas, cosas que queréis que mencionemos. Vale. Bueno. Gracias. Gracias, gracias. Además, esto de tener ahí cámaras apuntando y tal, ¿no? Joder, qué bien, ¿no? Mamá, salgo en la tele. O decir esto de ¿cuál es mi cámara? Esto luego lo haremos, sí. ¿Pasamos micro aquí a algunas preguntas? No hay micros. Micro. Bueno, si... ¿Quieres igual la primera? Si estás, ya te la repetimos. Decir y la repetimos, eso es. Alguien tenía por ahí una pregunta, ¿no? Ah, sí. ¿Qué cambios implicó en la implementación de Sociocracia en el manejo de la información? Ahí tú tienes más. Vale. A ver, que repase así un poco mentalmente. Bien, primero, en algunas de estas formas de trabajar, patrones, ¿no? En lenguaje así de sociocracia, hay algunas cosas que ya te facilita y te incentiva a hacerlo así, ¿no? Cuando hablamos de un Open Space y en una comunidad Agile donde bueno, se ha utilizado el formato de Open Space para muchas cosas diversas, nosotros dentro de Vico también tenemos distintos formatos de Open Space y alguno es sobre todo pues, para compartir conocimiento de forma libre y tal, pero por ejemplo un Open Space utilizado, gracias también a la dinamización de Joserra, para el cambio organizacional, ¿no? Íbamos con un objetivo y entonces de todas las cosas que se hablaban en esas sesiones, pues se hace el pequeño esfuerzo de que al final se documenta, se registra, ¿no? Cuáles son los temas principales y tal. ¿Por qué? Y eso, de nuevo, está abierto a toda la organización, ¿vale? Y sobre esas actas, pues luego se hace las conclusiones que sean del cambio organizacional y tal. Claro, uno de los principios de la sociocracia es la transparencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque precisamente si vamos a hacer las cosas entre todos y siendo la información en ausencia de unas jerarquías claras, tipo de organigrama y tal, pues muchas veces en esas empresas red la información es poder, ¿no? Entonces, pues se hace un foco bastante grande en la transparencia. Entonces, no te sabría decir cosas claras que una cosa llevó a la otra. Claro, nosotros veníamos de un recorrido y un histórico como bastante amplio en el que habíamos ido haciendo nuestras cosas y entonces en la organización pues hay una reunión que son como todos los lunes, entonces hay representantes de todos los equipos, de eso también se comparte la información con todas las personas, cada 4 semanas nos juntamos todas las personas y comentamos los temas principales, por defecto toda la información de la organización es transparente y pública, salvo que haya una razón para que algo, ¿sabes?, no sea transparente. No lo sé, o sea, lo siento no dar como preguntas concretas de decir esto nos llevó a esto y tal, y estos cambios en cómo se maneja la información, pero no sé si más o menos algunas claves te he podido dar. Vale, ok. Vale, por aquí delante igual, sí, seguimos sin micro, ¿no? Vale, y ya repetimos nosotros. Vale. ¿Qué retos tenéis ahora y si os habéis encontrado, o sea, porque después de 3 años trabajando en la sociocracia, entiendo que fuera de diferencias de convertirse a como estáis ahora, sí. y si habéis encontrado diferencias entre las nuevas incorporaciones, sí. Gracias. Vale. Si habéis encontrado diferencia con las nuevas incorporaciones, que les haya costado o no adquirir toda esa manera de trabajar. Por repetir, retos que tenemos ahora, después de ese recorrido de 3 años, y si en las nuevas incorporaciones, pues cómo se trabaja esto, ¿no? Vale. Retos. Pues por un lado te diría que ese Open Space que provocamos hacer en junio,
en parte respondía a que veíamos que ciertas cosas, o sea, al final en esta vida todo tiene como sus ciclos, ¿no? Entonces no es lo mismo cuando has hecho, cuando había pasado un mes después del Open Space que hicimos a finales del 2019, cuando estábamos con toda el chute de adrenalina de estar con la sociocracia y tal, luego hay determinados procesos, pasa con todo, también con Agile y tal, que poco a poco igual se van como perdiendo, ¿no? Y entonces desde esa sensación que tuvimos dijimos, venga, hace falta, oye, una puesta al día, una revisión, ¿no? Y, por ejemplo, ahí el formato de Open Space, pues vimos que era como muy adecuado. Al principio es como con muchas dudas, porque habíamos hecho un Open Space también como hacia afuera, hacía poco tiempo y tal, pero realmente dijimos, no, es que esto es lo mejor, porque es lo que más nos permite volver a conectar y hacer efectivo el decir, bueno, pues igual hay muchas cosas que en este tiempo pues hemos llegado a la conclusión de que, bueno, igual no se pueden compartir, no habíamos igual dado con estructuras claras que la gente recibiera esos mensajes y entonces decir, no, bueno, las cosas que tengamos que hablar, vamos a volver a hacerlo, lo hablamos directamente, cara a cara, entre todas las personas. Sí, y un poco el reto es, en ese segundo Open Space, ahora, como va a cambiar la estructura otra vez, porque la organización cambió, lo que se habló en el Open Space vuelve a cambiar, volver a ajustar y lanzar, ¿no? Todo ese proceso de nuevo de, ostras, que hay que reorganizarse otra vez, porque tenemos diferentes retos que el primer Open Space en el 2019, ¿no? Efectivamente. Pero también pues, por compartir, porque no hay problema, por ejemplo, de ese Open Space, de todas las cosas, sacamos igual como 4 conclusiones, ¿no? Yo creo, voy a hacer así un poco como de memoria. Entonces, uno era claridad, había una sensación de que igual si éramos más claros con algunas cosas, ayudaba a todas las personas en la organización. Otro punto de pertenencia a Vico, que es en un entorno más remoto, ¿no? Por la pandemia y tal, muchas veces, oye, la gente está trabajando bien en sus equipos, pero esas fronteras, ¿no? invisibles que a veces es del equipo hacia afuera, porque tenemos unos equipos bastante autónomos, joder, pues más sensación, ¿no? Pues que la gente no trabaja en una empresa de 8 personas o de 6 o lo que sea, sino más grande y tal. Otro de ellos yo creo que era la carrera profesional de la gente y qué podíamos hacer para ir mejorándola, y otra de rumbo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues esos son los retos. O sea, lo bueno de esto es que te estoy hablando de cosas que no es que te digo, bueno, desde mi visión, ¿sabes? En operaciones, pues en cómo está la gente, yo creo que estos son los retos. No, son los retos que como organización, ¿no? Hablamos de que... Porque antes de ese Open Space teníamos igual ciertas dudas de decir, pues igual la gente está... O en general tenemos una sensación de que lo que hay que cambiar es esto, o aquello, o tal o cual. Y hay temas que igual todos nos sorprendimos de que igual no salieron porque realmente no estaban preocupando a la gente, y otros al revés, ¿no? Que decíamos, oye, pues esto yo creo que no es un problema, pero resulta que la gente tenía algún problema con eso. Entonces, desde ese punto de vista, lo agregamos y decir, ya no es un problema de esta persona, de esta y tal, sino que lo hacemos nuestro, ¿no? Esa es un poco como la clave. Y luego la segunda pregunta que habías hecho es sobre las nuevas incorporaciones. Sí que es verdad, y eso yo creo que lo tenemos un poco como desatendido, que en los últimos 2, 3 años y tal, la gente que ha entrado sí que tiene esa sensación de que llegas a un sitio, las cosas funcionan así, y entonces, bueno, pues hay como cierta normalidad de decir, bueno, pues normal que las empresas funcionen así, ¿no? Que también a personas que llevamos como más tiempo y hemos estado en varias empresas y tal, como sorprende, pero para bien, ¿no? Yo creo que está bien que la gente piense que esas son formas normales de funcionar. Pero sí que tenemos pendiente hacer como una revitalización un poco como de formaciones y tal, ¿no? Creo que aquí tenían esta chica. Sí, yo quería preguntaros, habéis hablado de estrategia, habéis hablado de toma de decisiones distribuida. Hasta que esta estructura está madura o esos equipos están maduros y habituados a esta forma de trabajo, ¿cómo se consigue que esa toma de decisiones esté alineada con la estrategia y que los círculos no se salgan bueno, pues de esa estrategia? Vale, o sea, primero por aclarar, este dibujo que hemos hecho es el que nos hemos dado ahora hace unos pocos meses, después de 3 años de andadura, por así decirlo, ¿vale? El tema de la estrategia y el rumbo no es algo que saliera hace 3 años, también entonces salieron como otras cosas que vimos que pues, claramente lo podíamos como llevar adelante. En este tiempo, ¿cómo hemos hecho la estrategia? Pues bueno, se había definido un círculo inicial
en el que igual estábamos personas, pues Diego como CEO, yo como responsable de operaciones, el responsable técnico y tal, y en este tiempo pues nosotros pues teníamos un poco ese encargo como de la estrategia y tal, pero gracias a ver eso hemos visto que joder, venía bien, ¿no?, que la gente sienta que puede hacer esa estrategia. Teníamos ciertos mecanismos, pero probablemente igual eran insuficientes, entonces agregando y tal. Entonces, ahora mismo, con ya 3 años ¿no?, de recorrido, tenemos ya cierto avance en el cambio como de mentalidad como para que la gente que se incorpore a las decisiones de estrategia, porque entiendo que hablas de las decisiones de estrategia porque es especialmente igual difícil, ¿no?, que la gente pueda hacer. Entonces, ese es un poco como nuestro reto de ahora. Pero en el trabajo de los círculos antes siempre hay esa preocupación de decir, oye, y ese alineamiento, oye, las decisiones que va a tomar la gente. Entonces, el mecanismo ese del doble enlace, aunque nosotros igual no lo hemos llevado como a rajatabla, pero en cada momento sí que había un, ¿no?, de un círculo inicial, un círculo central, ¿no?, que tenía claro cuál era la estrategia y además como garante un poco del propósito y los valores de Vico, ¿no?, pues al menos una persona estaba en el resto de círculos y en esos círculos, ojo, no va como, oye, yo sé lo que se ha decidido y tal. No, lo que se ha decidido es público para todas las personas. Y yo cuando estoy en este círculo, ya sea el de día a día o el de mejora continua y tal, esa persona está ahí, pero no como representante del círculo inicial ni nada, sino en equivalencia, ¿vale? Y por tanto, a la hora de tomar las decisiones por consentimiento, pues esas personas también tienen que consentir. Y a la hora de mostrar objeciones, pues también cualquier persona lo puede hacer, ¿no? Entonces, es el mecanismo que la sociocracia propone y que nosotros creemos que tiene bastante sentido de tener como esa, no sé cómo decirlo, ¿no?, esa... Sí, esa jerarquía de dominios, por un lado. Luego hay mucha evaluación también que debe fijarse cada X tiempo. Etcétera, ¿no? Hay una serie de patrones ahí para trabajar eso. Lo cual ha servido... creo que sí. Aritz no ha visto que ya nos han no. echado ahí el cartel de, hecho, de tiempo completado. Una persona invisible. Si quieres lo hablamos, no sé cómo andamos, si para una pregunta o... El sheriff, que diga el sheriff algo. ¿No? Bueno, estamos por aquí los 2 días. O sea, sí. habláis con nosotros para lo que sea. Gracias.